Arriba del ring se lanzan golpes, abajo verdades, contra las sogas, con Tucho Journet. Y bueno, es una sección que a veces da a hacer, y en este caso creo que amerita, porque vamos a hablar del Canelo Álvarez, que es para muchos, creo que ya no para tantos, la cara del boxeo. Pero sí lo es para Mauricio Sulaimán, con quien charlé en alguna oportunidad y creo que sostiene que el mexicano es la cara del boxeo. Yo particularmente creo que lo era hace algunos años, seguramente por ubicarlo caprichosamente en el tiempo antes de la tercera pelea con Golovkin. Creo que ahí sí el Canelo, que en algún momento lo tuve como uno libra por libra, me parece que alrededor de 2020, 2021 en pandemia, hoy no tiene ese lugar. Y creo que si bien tuvo haters siempre el Canelo, hoy, yo que nunca lo fui, me parece que está llevando su carrera a un lugar que permite alimentar a quienes lo odian, pero también a los imparciales, a quienes lo analizan. En la semana del Canelo, en esta especulación de contra quién va a pelear, comentó que no iba a pelear contra un rival mexicano. Esto en cierto aspecto descarta a Benavides, que si bien el bandera roja es estadounidense, se lo asocia indudablemente al boxeo mexicano, incluso como lo charlamos con Samson Leukowicz en su momento, hasta ecuatoriano, porque la madre es ecuatoriana. Esa era la pelea a ver, creo que el mundo del boxeo pedía Canelo Benavides. Bueno, con esa declaración, salvo que esté jugando en la fina línea de México-estadounidense, Benavides no va a ser. Con esa declaración también se cayó la posible pelea con Munguía, que según una encuesta que yo publiqué en Twitter, entre Munguía y algunos más, como Charlo, por ejemplo, que estaba por allí dando vueltas, había ganado esta encuesta para que la gente vea al Canelo. Querían verlo como Munguía, sabiendo que Benavides estaba fuera de discusión. Entonces, cuando él dice que no va a pelear con ningún rival mexicano, sale la pregunta, ¿quién va a ser? Ahí apareció el nombre de Jermall Charlo. A ver, Canelo viene de pelear contra un Golovkin casi retirado. De hecho, Golovkin se retiró después de esa pelea. No solo con un Golovkin casi retirado, sino que en super mediano, cuando Golovkin toda su vida peleó en mediano. Después peleó contra un clase B sin riesgo, como John Ryder. Y después peleó contra Jermall Charlo, a quien hizo subir 2 categorías para pelearle. Esto post derrota contra Dimitri Bivol. Entonces, cuando termina pasando eso, da la impresión de que, al no ser una excepción, porque fueron 3 peleas casi consecutivas, Canelo empezó a subir una postura cómoda, sin riesgo, conservadora, con solo 33 años y teniendo un panorama de rivales por enfrentar, porque si Canelo no tuviera a nadie enfrente, y bueno, hay que elegir alguno, peleo contra este, peleo contra aquel. Pero pelear contra un clase B claramente como John Ryder o hacer subir 2 categorías a un boxeador como Jermall Charlo luce cuanto menos innecesario, teniendo enfrente para arrancar a Benavides, pero también a otros rivales como por ejemplo se planteó Munguía. Ni siquiera pongo en el análisis la locura de volver a subir a medio pesado y pelear de vuelta con Bivol o asumir un riesgo absurdo con Beterbiev. Hablo de cuestiones lógicas y que el Canelo, que para muchos quizás siga siendo la cara del boxeo, podría o debería asumir. Alguna vez un periodista importante analizó al boxeo y dijo: el boxeo es deporte, es espectáculo y es negocio. Cuando una de las cosas se empieza a destacar, se empieza a marcar el camino de quien la elige. Cuando el negocio empieza a destacar por sobre el deporte y por sobre el espectáculo, lo que se empieza a ver afectado es el legado del boxeador. Peleas fáciles, ser siempre el lado A, creo que es lo que hace en definitiva que la historia del boxeo te eleve o te oculte. La plata, el dinero que el negocio exacerbado tiene, se acaba. Pero lo que permanece, en definitiva, es el legado. Muchos boxeadores murieron pobres, pero son los mejores de la historia. Joe Louis, por ejemplo. Entonces el dinero casi que fue anecdótico, pero el legado de Louis, como quizá
uno de los 3 mejores pesados de la historia, está. Y boxeadores con mucho dinero no tienen legado. Canelo, que tiene 33 años, todavía está a tiempo de ser recordado o como un Mayweather, y no hablo de las cualidades boxísticas de Floyd, sino a esto de un boxeo conservador, con rivales elegidos, salvo alguna que otra excepción, siempre en el mismo lugar, con árbitros que eran casi siempre los mismos, con jurados repetidos, o de ser un Pacquiao, que perdió varias peleas, pero chocó contra todos todo el tiempo, sin importar peso, sin importar quién estuviera enfrente, ni tampoco analizando el momento de carrera. Pacquiao dejó un legado, desde mi punto de vista, superior al de Mayweather. Mayweather dejó un legado, sobre todo por cómo él boxeaba, pero el tramo final de su carrera hace, por lo menos para mí, que no entre en la discusión de los más grandes de todos los tiempos, porque ganar sin riesgo es triunfar sin gloria. Son dos caminos bien opuestos y Álvarez está todavía a tiempo de volver hacia atrás y retomar ese que lo puede elevar a uno de los mejores boxeadores de la historia del importantísimo boxeo mexicano.